Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. La verdad para mí esta tarde es todo un gusto poder tener al doctor Peter Sharp en una plática tan interesante dentro de los distintos diálogos que hemos realizado a lo largo de los últimos meses, los diálogos internacionales sobre justicia y democracia que son coordinados por el Grupo de Investigación Democracia Constitucional, Transformaciones Sociales, Libertades y Derechos, de la cual formo parte y que está liderada por el doctor Alan Arroyo y otros distinguidos catedráticos y catedráticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, así como también en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Red Internacional de Investigación sobre Democracia, Derecho y Política en México y Colombia que se ha constituido. En esta ocasión, bueno, la plática y el tema que se va a abordar es algo que en lo personal ha sido de interés para la de la voz, pero sin embargo, la voz del experto, quien nos va a acompañar, es la del doctor Peter Sharp, y quien, si me permiten, brevemente daré una síntesis curricular. Peter Sharp es abogado, magíster en Derecho, candidato a doctor en Derecho, consultor principal de CEPAL para la elaboración de la primera política de justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica, consultor principal para la elaboración de la política de justicia abierta del Poder Judicial de Honduras, redactor de la política de justicia abierta en la Defensoría Penal Pública de Chile, expositor permanente en materia de gobierno abierto y justicia abierta para México, Guatemala, Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Canadá y Estados Unidos, autor de varias publicaciones en materia de justicia abierta, docente de Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Jesuita Alberto Hurtado en Chile, docente del programa de posgrado de la Universidad de Concepción sobre Estado Abierto en Chile, docente de la Cátedra sobre Fundamentos Doctrinarios del Gobierno Abierto, Universidad de Panamá, y es miembro de la Red Internacional de Justicia Abierta, RIJA, miembro de la Red Académica Internacional de Gobierno Abierto, RAGA, y fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta. También es testigo de honor en las declaratorias de justicia abierta de los poderes judiciales del Estado de México y Querétaro, pero tengo que agregar que también fue nuestro testigo cuando se firmó la declaratoria correspondiente en el Estado de Durango. Entonces, Así sin más, pues le doy la bienvenida a todas y a todos. También saludo con gusto a Adrián Alcalá. Gracias por acompañarnos en esta tarde, amigo de todos y de todas. Y bueno, Peter, el micrófono es tuyo. La verdad me alegra mucho que nos puedas acompañar y poder empatar agendas con un tema tan interesante como es la justicia abierta, un camino necesario. El micrófono es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, querida Karen, por esa presentación, por esa introducción. Y también agradecer a Alan por la invitación. Estamos conversando recién antes que entráramos todos a este suerte de conversatorio, porque lo que queremos hacer hoy es conversar sobre la justicia abierta partiendo por su concepto, por sus derivaciones, por su importancia y por su necesidad. Quiero también adherirme al saludo de Karen a mi amigo Adrián Alcalá, que ha trabajado con todo cariño a Adrián, y a ustedes en particular por darse el tiempo de poder dedicarle este tiempo, y más aún en este tiempo, a el acceso a la justicia. Hace algunas horas falleció el Papa Francisco. Y yo quiero, revisando las encíclicas papales este último tiempo, Pacem Terris, de Juan XXIII, del año 63, y dice que la persecución del bien común es la razón de ser de los poderes públicos. Es decir, la razón de ser de los poderes judiciales es el bien común. Y el bien común desde la doctrina es la justicia. Y por lo tanto, cuando hablamos del tribunal, la razón del tribunal es cuidar la tribu. De ahí proviene esta expresión, cuidar la tribu. Y cuidar la tribu significa que la justicia sea el pan de todos. Y por eso me pareció muy interesante el título de esta presentación en cuanto a la noción de democracia y justicia. Y entendiendo que la justicia es un camino necesario, ¿por qué? Porque la democracia también es un camino necesario. No pueden estar divorciadas democracia y justicia. Y lo dice ya Juan XXIII en 1963, que dio este inicio al Concilio Vaticano II.
Perdóneme por iniciar este espacio teológico, pero bien vale la pena, ya que estamos a puertas de un nuevo Papa que marca un poco la noción esta de justicia y que ya había escrito hace mucho tiempo. También la misma encíclica Pacem Terris dice respecto al Poder Judicial que éste tiene que administrar la justicia con imparcialidad, inflexible frente a las presiones de intereses de parte de cualquiera que sea. Esto trae consigo además que los ciudadanos y las entidades intermedias en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes gocen de una eficaz tutela para la paz. Es decir, esta encíclica del siglo pasado, que ya pasaron los 60 años, están plenamente vigentes. Algo ha pasado en el camino que no hemos sido capaces de instalar esta justicia siendo el pan de todas y de todos. En esta noción, también es bueno recordar, y ahí vamos a ver el concepto de justicia abierta, una noción que es fundamental, que es la importancia del diálogo. Hoy día estamos instalados en una sociedad de información con todo lo que ello implica, ¿no? Pero hemos dejado de lado la sociedad de la conversación. Y la misma encíclica, otra encíclica, ¿cierto?, respecto del diálogo, Populorum Progressium del año 67, dice que el diálogo de civilizaciones como de instituciones supone entre las personas un diálogo sincero y que es un efecto creador de fraternidad. Hoy estamos dialogando muy poco, estamos recibiendo mucha información, pero muchas de ellas carentes de verdad. Por eso, cuando hablamos de la justicia abierta, estamos hablando de un camino necesario y un desafío fundamental. Este concepto comienza a instalarse ya justamente en México. México, país fundante de la Alianza de Gobierno Abierto el año 2011, y México el 2015, instala esta noción de avanzar hacia un Estado abierto y en consecuencia una justicia abierta que involucre los tres poderes del Estado. México también tuvo sus primeras leyes de transparencia y acceso a la información pública, junto con Panamá. Y también México comenzó a dictar los primeros fallos en la Corte Interamericana, instalados como el derecho a comprender. Y también México ha sido partícipe de la Agenda 2030 y también México ha sido parte importante de la Carta Internacional del Lenguaje Claro. Por eso que hoy día quiero compartir con ustedes algunas nociones generales, obviamente por razones de tiempo, pero queremos dar un espacio para que podamos dialogar, intercambiar y aclarar algunas dudas o conceptos que ustedes estimen pertinentes. Hay un autor, Juan Carlos Madero, dice que vivimos en sociedad para burlar la muerte. Vivimos en sociedad para burlar la muerte. Nada hacemos solos. Y a veces las instituciones, y esto se aplica no solamente al ser humano, al individuo, sino también a las instituciones. Aquellas instituciones que no actúan colaborativamente, que actúan desde el individualismo institucional, que no dialogan con las demás instituciones, están lisa y llanamente condenadas a morir. La democracia supone un espacio comunitario. E incluso cuando hablamos de la verdad, y de la libertad por sobre todas las cosas, los griegos a la libertad le llamaban eleuteria. Y a veces uno dice que la verdad consiste en esa facultad, ese don para hacer lo que uno quiere. Pero no es así. Uno no puede hacer lo que quiere, de lo contrario viviríamos otra vez quizás hace 1.000.000 de años atrás. Podríamos matar a otro, podríamos burlar a otro, podríamos destruir las instituciones, hacer lo que quiere. Los griegos decían que la eleuteria significaba vivir en comunidad. Por lo tanto, solo se es libre cuando vivimos en comunidad. Y hay la noción del libertus. Y esa comunidad se construye a través del ágora, del diálogo. Y la expresión más amplia del diálogo es el ágape, es decir, disfrutar dentro de la comunidad. Por eso que alguien cuando pierde la libertad, lo que pierde es el derecho a vivir en comunidad. La libertad no es un acto de mera liberalidad de la acción, sino que la libertad se concentra justamente en vivir en comunidad. Frente a esta introducción, quiero ahora avanzar y voy a, si me permiten, Karen, poder compartir pantalla, ¿sí? Perfecto.
Este es un acto acá. Voy a ver si ustedes me avisan, por favor. ¿Se logra compartir la pantalla? ¿Se logra ver algo? ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Partimos bien. Bien. Este es un ejemplo que yo muchas veces cito, ¿no? Y que está plenamente vigente. Ese es el ecosistema de las instituciones de un Estado en general, en México, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, incluso en Canadá, lo conversamos hace unos meses atrás con los colegas canadienses. Ahí nosotros vemos un actor, vemos las instituciones en general, los poderes del Estado, las universidades, la sociedad civil, la empresa también, en esta alianza público-privada que vive entre nosotros y convive entre nosotros. Vemos al Poder Judicial, al gobierno, al Ejecutivo, a los tribunales electorales. Seguramente Alan, Martín, Lucy dirán o se estarán preguntando de qué está hablando este señor. Yo veo ahí una imagen un tanto que no me está diciendo absolutamente nada. Y la verdad es que ese es el efecto. Sabemos que las instituciones existen, incluso tienen colores, tienen formas, pero las vemos borrosas, las vemos desconectadas, las vemos sin una gobernanza interior. El 57% de los habitantes del mundo, según la OCDE, se siente que no existe un Estado de Derecho, que las instituciones están desconectadas de la comunidad. La mayoría de ellas, los gobiernos desconectados, el Parlamento desconectado, el Poder Judicial desconectado. Y hay una crisis del Estado de Derecho en general. Justamente porque sabemos que existen, pero muchas veces no sabemos lo que hacen. Y como no sabemos lo que hacen, es difícil valorar la misión, incluso los resultados. Frente a este escenario, la idea es plantear derechamente una noción de abrir el Estado, y ahí surge esta noción de Estado abierto. La noción primero de gobierno abierto el 2011 y más tarde el 2015 en México, justamente la cumbre de gobierno abierto, de avanzar hacia un Estado abierto. Y eso implica un parlamento abierto, un gobierno abierto y un poder judicial abierto. Y en el caso del poder judicial abierto, una justicia abierta. Y esto quizá voy a partir al revés de lo que hago habitualmente, cómo nosotros avanzamos hacia las instituciones. Y aquí el gran desafío es que quienes deben abrir las instituciones son aquellos que viven dentro de las instituciones. No necesariamente que la comunidad pueda, comillas, explorar las instituciones. Somos quienes estamos dentro del Estado que debemos abrir las puertas de las instituciones. Y para saber hacia dónde queremos avanzar, debemos instalarnos en dos simples preguntas, que lo dice Mark Moore en su obra sobre valor público de la Universidad de Harvard. Dice que la gran pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué los jueces y juezas en México, los defensores de derechos humanos en México y en el mundo hacen lo que hacen? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa es una pregunta central. Y la segunda es, ¿para quién hacemos lo que hacemos? Estas dos grandes, simples preguntas, pero tremendamente importantes. Y a veces hay personas que hacen lo que hacen por una remuneración, por un protocolo que lo obliga a hacer lo que hacen. No hay innovación, no hay un salto al vacío para explorar nuevos procesos. Y aquí otra vez salta esta idea, ¿no? Que incluso con un gran poeta Pessoa portugués que habla de lo mismo. Pero quiero citar otra vez la encíclica Pacem Terre a propósito de la partida del Papa. Dice que respecto de la encíclica Pacem Terre, dice: de estructura y funcionamiento de los poderes públicos. No se puede establecer de una vez para siempre cuál es la estructura mejor según la cual deben organizarse los poderes públicos. Es decir, lo que hace esta encíclica es decir que los poderes públicos no son instituciones estáticas, son esencialmente dinámicas y por lo tanto debemos estar preparados para hacer los cambios necesarios para mantener el diálogo con la comunidad. Cuando nosotros no logramos hacer cambios importantes en la forma como relacionamos con los otros, tenemos un diálogo petrificado.
Hoy nosotros no hablamos el romance antiguo, no nos regimos por el fuero juzgo del siglo VII hasta ya el siglo XIX. No hablamos de fazañas, que son el derecho que se dictaban antiguamente los jueces a partir del derecho consuetudinario de la costumbre. No hablamos de aquello. Por lo tanto, fuimos cambiando nuestra terminología en nuestras instituciones. Y a esa gran pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos? Y lo dice claramente hoy día ya la literatura y es de libro, es para generar valor público. Todo lo que hacemos apunta a la generación de valor público. Y eso también está instalado en la noción de Estado abierto. Lo que hace el Parlamento, el gobierno y el Poder Judicial es para generar valor público. Y el valor público, a su vez, tiene tres elementos: resultados, excelencia y confianza. Las personas concurren a los tribunales, y voy a hacer ejemplo con el Poder Judicial, para obtener resultados. No van al tribunal para que el tribunal le dé explicaciones sobre su situación procesal, sino que concurre al tribunal para poder resolver un conflicto de controversias que es actual y que es urgente. Y por lo tanto, si no hay resultados, no hay valor público. Hay dos tipos de funcionarios de Estado. Me acuerdo una vez, me lo comentaba un amigo en el Palacio de la Moneda, conversando con el presidente de la República. Entonces, un ministro de Estado, perdón, en la presidencia de la República, un ministro de Estado le pide un informe y él no alcanza a entregar el informe. Y le dice, bueno, ¿qué pasa con el informe sobre seguridad pública en Santiago de Chile? Y él, este amigo mío que trabajaba luego en Naciones Unidas, le dice, bueno, no he logrado entregarlo, pero lo puedo entregar mañana. Y él le dice, hay dos tipos de funcionarios públicos: los que dan explicaciones y los que dan resultados. Los que dan explicaciones no nos sirven, porque la comunidad exige resultados para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Un segundo elemento de valor público es la excelencia. El Poder Judicial en Durango, en Baja California, en el Estado de Chile, en Panamá, en Costa Rica, tiene un elemento que es gravitante, que exige la excelencia, que es monopolio. Nadie compite con el Poder Judicial de Durango. No hay otro Poder Judicial que compita con él. Los justiciables no tienen la posibilidad de elegir, como uno puede elegir un automóvil Ford o un Tesla o un Citroën. No, es monopolio. Y como en su carácter de monopolio, debe buscar la excelencia permanente, el proceso de calidad permanente, para ir mejorando justamente los procesos internos y lograr generar buenos resultados. Y el tercer elemento del valor público es la confianza, es decir, tener la certeza que el otro, ya sea una institución o una persona, pueda satisfacer sus intereses y poder confiar en esta aventura del proceso penal, en esta aventura de fortalecer el Estado de Derecho. Por lo tanto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Según la doctrina y la práctica que se está instalando, es generar valor público que tiene estos tres elementos: resultado, excelencia y confianza. Ahora, ¿dónde encontramos el valor público? Y lo encontramos en los deseos y las percepciones de la sociedad civil. Porque el problema de las instituciones del Estado, yo trabajo en el Estado hace 22 años, en distintas instituciones al interior de la misma. Y a veces el Estado se controla a sí mismo, con organismos de control interno, pero poco se conecta con la sociedad civil, donde radica la soberanía. Y por lo tanto, la mejor manera de satisfacer y generar valor público, resultado, excelencia y confianza, es conversando con los justiciables, conversando con la comunidad, conversando con aquellos. Y son ellos los que van a instalar el deseo y la percepción y el objetivo y la misión institucional. De eso se trata justamente la democracia. Por eso que la noción entre democracia, el gobierno del pueblo, y la justicia es un matrimonio indisoluble. ¿Y dónde encontramos ese valor público? Preguntándole a las personas. Es tan simple como eso. Y luego, ¿cómo lo construimos? En las transacciones individuales, es decir, en el diálogo individual. No con los grandes discursos de las plazas o los parques, sino en la conversación individual. Esa conversación que establece el juez o jueza con el defensor, con el querellante, con el fiscal, con la víctima, con el imputado.
ahí se construye, independiente incluso. Es más, yo que me desarrollo en un ambiente judicial en Chile, a veces personas que han sido condenadas resultan que evalúan bien el Poder Judicial porque fueron tratados dentro del debido proceso, respetándose la presunción de inocencia. Y al final del cuenta, a raíz del diálogo que tenido en el tribunal, han dicho y han valorado positivamente la acción de la justicia, porque se respetó todo el tiempo su dignidad individual, se respetó la presunción de inocencia y se respetó justamente el debido proceso. Por eso que esa es la transacción individual donde se construye valor público. Y lo quiero hacer más concreto todavía. Por ejemplo, cuando existe una persona que es candidato a un cargo de elección popular, recurre a esta fórmula. Voy a hablar con la gente para ver lo que la gente necesita y voy a ofrecer un repertorio de acciones que voy a hacer una vez que tenga el poder. ¿Y cómo lo hago? Conversando individualmente con cada votante. Así funciona la democracia. Y el poder judicial es parte del ecosistema democrático. Y a veces nos hemos alejado. Durante mucho tiempo el poder judicial en América Latina se ha alejado justamente de donde radica la soberanía que es en el pueblo. Dicho aquello, podemos definir la justicia abierta como un diálogo permanente. Y aquí subrayo en letra roja, permítame subrayarlo incluso, porque la justicia abierta es el diálogo permanente, el diálogo de las instituciones de todo el ecosistema de justicia, pero el diálogo con todas las instituciones del ecosistema, es decir, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Registro Civil, las facultades de derecho, todos los que estén involucrados, porque de nada sirve si tenemos un poder judicial de excelencia, pero al mismo tiempo una policía que es corrupta, o un fiscal que no es diligencioso en la toma de la prueba, o un defensor que oculta la prueba o que miente en el trabajo. Dentro del ecosistema hay tres actores fundamentales. Uno, los impartidores de justicia, los jueces y juezas. Dos, los procuradores de justicia, es decir, que le alegan en estrado, abogados, querellantes, litigantes en general, ya sea en materia civil, penal, electoral, administrativa, etc. Y en tercer lugar, están los operadores de justicia. Y aquí me refiero a los ministerios de justicia, en el caso de Chile, los CEREMIS, secretarios regionales y ministeriales de justicia, o la Secretaría de Justicia en cada estado, las policías, el registro civil, los servicios de investigación judicial. Todo eso son operadores de justicia. Y por lo tanto, cuando hablamos de justicia abierta, nos referimos a un diálogo de estos tres estamentos que deben actuar coordinadamente como un gran ecosistema. Hoy día la justicia falla porque no actúa ecosistémicamente, pero sí lo hace el crimen organizado y la corrupción. Están tremendamente muy bien organizados. Y nosotros estamos casi petrificados en nuestros protocolos y nuestros instrumentos, porque seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. Y además, este diálogo ecosistémico, estos tres estamentos, se instala en tres grandes principios que lo definen Naciones Unidas: en la transparencia, en la participación y la colaboración. Esos son los tres grandes principios donde se construye la justicia abierta. Y a partir de este diálogo transparente, participativo y colaborativo, vamos a avanzar para permitir el pleno acceso a la justicia. Y esta frase está conectada con el objetivo 16 de la Agenda 2030 sobre paz, instituciones sólidas y justicia, generando dos objetivos fundamentales de la justicia abierta. Por un lado, honor social. ¿Qué es el honor social? Lo voy a hacer muy simple. Es el prestigio de cada juez y jueza, el prestigio de cada abogado y abogada. Ese es el honor social. Porque si tenemos abogados, jueces corruptos o que no gozan de prestigio, las instituciones también se desprestigian. Por eso cuando cae uno dentro de una institución, cae toda la institución con esa persona. La gente no dice el policía X es corrupto, dice la policía es corrupta. Por eso que el honor social es clave. Y por eso la noción de justicia abierta lleva en sí misma otra noción que es intrínseca, que es la integridad judicial. Bangalore, la regla de Brasil. Y ahí hay otro estudio sobre integridad judicial
que el primer paso para la integridad judicial es que los jueces se expresen en lenguaje claro, en lenguaje comprensible, el derecho a comprender. Y además, un segundo elemento que es la generación de valor público, es decir, el grado de legitimidad de las instituciones, que tiene resultado, excelencia y confianza. Por eso que la justicia abierta tiene un elemento individual y un elemento colectivo. El individual es la presencia del juez como líder de la comunidad, que protege la comunidad en base al Estado de Derecho, y por otro lado, la legitimidad y el prestigio de las instituciones. En consecuencia, cuando hablamos de justicia abierta, hablamos de un diálogo de todo el ecosistema. Y este diálogo es un diálogo permanente, porque así funcionan las instituciones. Y en consecuencia, cuando hablamos de la gobernanza dentro del Poder Judicial, estamos hablando de un gobierno en red. Ahí está, como dendritas y axones, como una gran sinapsis de las instituciones. Hoy día el Poder Judicial en América Latina no goza de esa sinapsis. Se dialoga poco entre las propias instituciones. Incluso en algunos tribunales de justicia, por ejemplo, en el caso de Chile, que es el que conozco muy bien, al interior de la magistratura, los jueces se coordinan poco entre sí. E incluso más, hay metas de gestión que apuntan más bien a la competencia entre jueces y no al proceso colaborativo entre jueces y juezas, con unas gran cargas de trabajo entre muchos de ellos. Entonces, cuando hablamos de justicia abierta, no solo hablamos de justicia abierta hacia la comunidad, sino también justicia abierta hacia el gobierno judicial, donde existe un proceso colaborativo y la construcción de inteligencia colectiva. Así, cuando hablamos de la noción de diálogo, que es el verbo rector de la justicia abierta, recurro a esta frase, ubi tu, ibi ego, es decir, donde estás tú, estoy yo también. La noción de empatía con los justiciables, la noción de empatía con todos los actores, tanto impartidores, procuradores o impartidores de justicia. Y así podemos decir, según la noción noruega, dice que el diálogo es una forma de comunicación enfocada en comprender al otro. Y yo con esta palabra, comprender al otro. Y eso requiere necesariamente un lenguaje claro. Y aquí solamente citar la importancia del lenguaje claro. Ostafel dice que comunicamos mejor cuando utilizamos ejemplos, metáforas y analogías de manera exhaustiva, cuando evitamos generalidades abstractas, cuando empleamos un lenguaje sencillo. Es decir, evitar las galimatías, este lenguaje sonoro, pero que al final no dice nada. El uso excesivo, por ejemplo, de anglicismos, el uso excesivo de latinismos. Eso obviamente que afecta la comunicación en lenguaje claro. Y también la noción noruega dice que el diálogo, creamos un espacio seguro donde compartimos varios elementos. Compartimos información, naturalmente la sentencia, la resolución o el debate cuando existe un juicio oral. Siempre la persona en general cuando habla de diálogo siempre habla de información, pero agreguemos otro elemento que son parte del diálogo. También compartimos creencias, compartimos pensamientos en el diálogo, compartimos experiencias y compartimos sentimientos. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol. También lo decían los griegos. Los griegos hablaban en el ágora y en el ejercicio del ejercicio de la justicia de los griegos y más tarde también los romanos, ellos hablaban de tres elementos: el logos, el patos y el ethos. El logos es la información, es el contenido de la resolución. Pero además existen dos elementos fundamentales: el patos, que viene de patología, es decir, el sentimiento, la emoción que provoca, y por eso que Rousseau en una obra, Emilio, decía que la justicia es un sentimiento del corazón iluminado por la razón. Rousseau decía que la justicia es una emoción, no es solo una resolución, es una emoción. Y ahí los griegos y los romanos hablaban del patos. Y el ethos, que tiene que ver con la coherencia, que tanto la información y la emoción conduzcan a la verdad. Y eso es coincidente también con una resolución de la Suprema Corte de México del año 2017 que dice que todo proceso judicial debe estar encaminado a descubrir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la que estabiliza la vida humana y solo a partir de la verdad podemos construir paz social y justicia social.
La verdad es el eje central. Y cuando volvemos a los principios de justicia, ¿se acuerdan? Transparencia, participación y colaboración. Cuando hablamos de transparencia, estamos hablando del derecho a la verdad, que tiene un elemento fundamental, sobre todo la justicia transicional, que dice verdad, justicia, no repetición y reparación. Por lo tanto, cuando hablamos de transparencia, estamos hablando del derecho a la verdad, el ethos, conectado con el pathos y el logos. Y aquí este diálogo debe ser un diálogo claro, un diálogo simple, un lenguaje sencillo. Y aquí, paradojalmente, hay una última resolución, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, de noviembre del año pasado, reciente, que vino desde la monarquía española, que la tengo acá incluso en mi poder, y en el artículo 9 imparte una instrucción a todos los jueces, y la firma nada menos que el rey de España, y dice, derecho a un lenguaje claro en los actos y resoluciones y comunicaciones procesales, y dice que las resoluciones judiciales, la del Ministerio Fiscal y las dictadas por los letrados de la Administración de Justicia, estarán redactadas en un lenguaje claro, de manera sencilla y comprensible. 3 elementos: claro, sencillo y sobre todo comprensible. Claro, sencillo y comprensible. Y luego señala que debe velar por este lenguaje claro, sencillo y comprensible los jueces. Cada juez deberá adoptar todas las medidas para que este derecho sea ejercido por los justiciables. Y dice el número 4 de este artículo número 9, noveno, dice, las juezas, jueces y magistrados velarán por la salvaguardia de este derecho, en particular en los interrogatorios y en las declaraciones. No solo se refiere este lenguaje claro a la resolución, sino que también cuando alegue los abogados y abogadas en estrado deberán hacer la corrección pertinente para que ese alegato también lo entienda la víctima y el imputado. No solo va la resolución, también son los alegatos en las cortes. Y esa ley es obligatoria en España ya a partir de noviembre del año recién pasado. Es decir, hace 6 meses que ya está, que entró en vigencia. Es la última ley reciente y nace justamente nada menos que de una monarquía. Es un cambio radical, un cambio atómico. Y aquí yo quiero darle un ejemplo. Si hubiéramos estado presencialmente lo habríamos expresado con mucho más locuacidad, pero voy a usar esta pantalla para ver cómo los justiciables ven las resoluciones judiciales. Lo que tenemos ahí nosotros es información, sí, tenemos información. ¿Tenemos datos? Sí, tenemos los datos. Y por lo tanto, cada justiciable, ese hombre de allá, ¿cierto?, de Durango o de Chiapas o del interior de ese México profundo, allá en Monterrey, ve resoluciones así. Ve que el lenguaje es claro. Para quien elabora esta norma es muy claro. Es decir, para el autor que elaboró esta partitura es muy claro. Tenemos un pentagrama, tenemos cierta escala de compás, tenemos una nota de sol, tenemos un fa sostenido, está en 4/4, es decir, cada 4 segundos aparece una nota, etcétera, etcétera, que va marcando el paso. Hay un si, hay un do, hay dos re, un do, un si, un la, dos sol, un la, un si y medio, dos corcheas, etcétera. Yo toco flauta traversa y desde los 11 años que para mantenerme ocupado mis padres me enviaron a un conservatorio de música. Entonces, naturalmente puedo entender esto, para mí es súper claro este lenguaje, pero para la mayoría de ustedes, que a lo mejor no lee partituras, pero ama la música, me imagino que todos somos amantes de la música, no logramos entender. No logramos entender. ¿Alguno de ustedes me podría decir, puede activar el micrófono, de qué pieza se trata esta partitura? Carla. ¿Puede activar su Hola, micrófono? muy buenas tardes. Buenas tardes. Maestro, bueno, doctor, no sabría identificar ahora sí que la melodía,
La verdad es que me gusta mucho la música, pero no llego ahora sí que a conocer o a ese grado de melómana, pero estoy atenta aquí al resto del público porque sé que habrá alguien que sí tenga como ese tino para la música. Muchas gracias, Carla. Efectivamente, usted ama la música, como también un justiciable ama la justicia, pero no logra entender el lenguaje porque su lenguaje de secta, como llaman algunos autores, un lenguaje de secta, un lenguaje de jerga, un lenguaje de una comunidad pequeña. Y a veces también el Poder Judicial se ve como una comunidad de secta, de pequeña, o de algún servicio público de la administración del Estado, que hablan su propio lenguaje, como los campesinos que hablan o los charros que hablan su propio lenguaje. Es decir, hay mucho lenguaje de secta dentro de las instituciones del Estado. Y eso le pasa a los justiciables. Pues bien, esta es la novena sinfonía de Beethoven, la coral. Yo habría sacado mi flauta, le habría tocado la flauta para ser más explícito, pero eso se trata. Por lo tanto, aquí tenemos un lenguaje claro, aparentemente para quien redacta la norma, pero no es un lenguaje comprensible. Por eso que la ley orgánica del derecho de defensa del rey de España, nada menos, que dice debe ser claro, sencillo y comprensible. Es claro, es aparentemente sencillo, pero no es comprensible. Son tres elementos copulativos que incorpora esta norma. Y quien debe velar porque así sea son los jueces y magistrados del Poder Judicial. Entonces, cuando hablamos de justicia abierta, muchos piensan que la justicia abierta es abrir información. No, justicia abierta es justicia pero abierta. Es decir, vamos a publicar todas nuestras resoluciones, vamos a crear páginas web, vamos a crear un canal de comunicación con la gente, sí, pero si la gente no entiende esos canales de comunicaciones, hasta ahí llega la conversación. Por eso que la justicia abierta es primero que todo un diálogo y que cada elemento, cada principio tiene una derivación de otros subprincipios. Y así cuando hablamos de la transparencia, el primer elemento es el derecho a comprender. Y este derecho a comprender, ¿usted sabe dónde nació? Desde la Corte Interamericana, nació en México también, en el fallo Fernández Ortega versus Estado de México. Una mujer maya del sur de México, ¿cierto? De la zona de Yucatán, se dictó una sentencia en su contra, una sentencia penal, bajo el apercibimiento, ¿cierto?, de no incurrir en desacato, pero resulta que esta mujer justamente incurre en un desacato, una violación de morada, y el tribunal le aplica la medida, un agravante, y se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante un buen tiempo, la comisión lo mantiene en vistos. Luego pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana sanciona al Estado de México por no dictar resoluciones en lenguaje claro. Y por lo tanto se vulneró este principio que es el derecho a comprender. La transparencia implica también datos abiertos. Es decir, cuando un dato es abierto, cuando la información que maneja el ciudadano es la misma que maneja el Estado, cuando existe una asimetría de información, porque a veces el Estado maneja información reservada que el ciudadano desconoce. No hay elementos, incluso yo le llamo lenguaje democrático, perdón, dato democrático, porque es un dato que pertenece a todos los ciudadanos, a toda la comunidad. No solo debe pertenecer ese dato a los órganos del Estado, porque es la comunidad quien financia esa información y entrega esa información. Por lo tanto, el dato abierto o dato democrático, existe una asimetría entre la información que maneja el gobernante como la información que maneja el gobernado, porque al final del día, el gobernante debe obedecer el mandato del gobernado. La rendición de cuentas está dentro de la transparencia. Rendir cuenta que ya los romanos lo señalaban. Cada vez que un juez dejaba la judicatura romana, debía rendir cuenta de su gestión. Esto tiene 2000 años. La rendición de cuentas, compliance, no es un elemento de los últimos 5, 10 años, 20 años. Tiene 2000 años la rendición de cuentas. La integridad y la probidad es parte de la transparencia. Por eso cuando hablamos de honor social, es fundamentalmente enfocado en este principio de probidad y de integridad. Aquí podemos hablar un buen rato, pero solo concentrarme en que los poderes judiciales en América Latina y en el cono sur, por lo menos en Chile, se ha entendido que la integridad, no hay una definición legal de integridad, sí de probidad en varios países, pero la integridad
desde la doctrina se ha entendido, consiste en hacer las cosas bien cuando nadie nos ve. La integridad es hacer las cosas bien, sobre todo cuando nadie nos ve. Por ejemplo, el Código de Integridad que está trabajando hoy día el Poder Judicial de Chile dice que los magistrados y magistradas le está prohibido, cada vez que una persona va a estrado ante un juicio oral, de explorar por las redes sociales el perfil del justiciable para evitar cualquier prejuicio en estrado. Es decir, consultar las redes sociales de un justiciable podría ser considerado una falta de integridad, porque se rompe con el principio de imparcialidad justamente en el trato. Está prohibido consultar redes sociales cuando se tiene una causa ante los ojos en el tribunal y poder explorar la historia o la biografía de ese justiciable. El honor social es parte de la integridad, es parte de la transparencia y también, naturalmente, el principio de imparcialidad, que es clave hoy día la imparcialidad como un elemento de la transparencia. La participación, no quiero extender más en este punto, pero básicamente participar significa un control ciudadano, crear espacios ciudadanos, los procesos de alfabetización. Ustedes seguramente en México, en vuestro Código Civil lo tienen muy claro. Hay dos ficciones legales. La primera, que la ley se presume conocida por todas y por todos. Y todos sabemos, ¿cierto?, que uno le pregunta a cualquier mexicano, dice, usted, por favor, dígame el artículo 123 del Código de la Constitución mexicana sobre la dignidad del trabajo, ¿no? Muchos quizás no lo conocen. O normas sobre derecho penal. Por tanto, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Quien lo hace se presume la mala fe. Pero además hay un segundo elemento más complejo, que aún chilenos o mexicanos, no conociendo la ley, cuando la conocen, no la comprenden. Es decir, hay una doble carga. Conocer la ley y luego comprenderla. Porque además la ley puede estar redactada, pero si está redactado en lenguaje confuso, se rompe este principio. Es decir, las personas se les obliga no solo a conocer la ley, sino también a comprenderla. Por eso la noción de derecho a comprender está conectada con la noción de participación. Y aquí, cuando hablamos de participación, yo no incorporo la noción de ciudadana, porque el artículo 17 de la Constitución de México dice que son ciudadanos los mayores de 18 años. Pero resulta que en la justicia también hay jóvenes menores de 18 años que también son justiciables. O personas migrantes, por ejemplo, que no tienen la calidad de ciudadano. Entonces hablamos de participación en general. Y la colaboración, que de los tres elementos es el más complejo de entender, que actuar como una suerte de redocracia, un trabajo en red de las instituciones, impartidores, procuradores y operadores. Actuar como un gran ecosistema, la creación de alianzas estratégicas con instituciones incluso privadas, con las universidades, con organismos internacionales, la generación de valor público y por sobre todo la construcción de inteligencia colectiva. Estos son los tres pilares que instalan, ¿cierto?, esta noción de justicia abierta. Y aquí hay una noción básica respecto de la transparencia. Cuando hablamos de transparencia, estamos hablando del derecho a la verdad. Resolución de la Suprema Corte de México, 2017. ¿Por qué? Porque el Estado, es decir, los jueces, el gobierno, el Parlamento, no debe mentir. Porque cuando se instala la mentira se rompe el Estado de Derecho, se afectan elementos clave de la integridad y la gente comienza a desconfiar y la desconfianza es el antivalor del valor público. Y aquí, ¿cierto?, durante mucho tiempo hemos estado instalados, ¿no?, a partir de una noción monárquica cerrada, del misterio del gobernante de la monarquía absoluta. Hoy día la justicia, ¿cierto?, lo que hace es abrir estos espacios. Por eso es tan importante y me parece muy relevante lo que hace el propio rey de España, que habla nuestro idioma, donde incorpora esta noción de lenguaje claro, que es reciente. Después de 500 años, los españoles y la monarquía española le piden a los magistrados y jueces redactar su sentencia en lenguaje claro, sencillo y comprensible. Hay un cambio de paradigma. Y aquí, solamente como una fuente para esta presentación, ahí tenemos cómo la jurisprudencia ha ido fallando en la lógica de justicia abierta. Aquí tenemos el caso de Fernández Ortega en México, el lenguaje claro, el 2010. Esta mujer maya que no hablaba español. México tiene 67 lenguas. Una de ellas solamente es el español. En Chile tenemos 7 lenguas. Por lo tanto,
El español no es la única lengua. E incluso el lenguaje de señas es una forma también de explicarle a los justiciables de mejor manera sus sentencias. El caso Claude Reyes, que también se condena al Estado de Chile. Chile tiró la ley de transparencia a partir de una condena internacional el año 2006. Y así el caso Cantos Argentina sobre acceso a la justicia en Guatemala. Y el caso de Guatemala del 25 de noviembre del año 2000, cuando comienza el milenio, marca un antes y un después. 25 de noviembre del 2000. Un señor guatemalteco, coronel de la resistencia guatemalteca en la guerra centroamericana, que todos conocen muy bien, en la década de los 80, es desaparecido, ¿no? Tiene que ver con la justicia transicional. Efraín Bámaca. La familia busca los restos de Efraín Bámaca. Y el Estado de Guatemala dice, no tenemos información sobre su marido. Era un coronel de la guerrilla. Entonces, la Corte Interamericana, en su extenso fallo, en el punto 9.1.1, dice textualmente que cuando hablamos del acceso a la información pública, no es cualquier información pública. El fallo dice, estamos hablando del derecho a la verdad. No basta solo con tener información pública, porque podríamos tener información pública no verdadera, o una verdad a media, entre comillas. Este fallo es atómico. Cuando hablamos del derecho a la información pública, estamos hablando del derecho a la verdad. Fallo que más tarde, recientemente, el año 2022, el caso de Gabriel Sales en Brasil dice exactamente lo mismo y usa como referente también el caso Efraín Bámaca versus Guatemala. Es un fallo muy conocido y muy importante en materia de acceso a la información pública. Aquí alguna idea sobre integridad, ¿no? Que la doctrina se queda con esta idea. Aquello, hacer las cosas bien cuando nadie nos ve. Un día yo le contaba esta historia a unos amigos cuando estaba en Japón haciendo un curso con un amigo, Toru Kuribayashi, y una noche en Tokio con mucho frío en enero, y estábamos a punto de cruzar una calle. No habían vehículos y el semáforo marcaba en rojo para los peatones. Y yo como buen latinoamericano dije, bueno, crucemos, ¿no? Entonces mi amigo me dice, no, me dice Toru Kuribayashi, no crucemos. Dije, pero ¿por qué, Toru? Mira, no hay nadie, hace mucho frío, es tarde, debemos volver a nuestro hotel. Y él me dice, no, yo no puedo cruzar. Le dije, yo sí, crucé. Dije, yo no puedo cruzar. Y al final la frase que me marcó, mi frase torpe, dije, pero Toru, nadie nos está viendo, no hay nadie. Y él me dice, pero yo sí me estoy viendo. Yo sí me estoy viendo. De eso se trata. Porque cuando alguien cruza una calle en semáforo rojo, lo que pasa es no solamente una falta, una infracción a la ley de tránsito, sino que se afecta a la comunidad en general. Cuando no respetamos las reglas sociales, estamos afectando contra el Estado de Derecho y contra los otros. La integridad tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la libertad. En definitiva, luego de un tiempo puedo entender que Toru era mucho más libre que yo, porque tenía un respeto profundo por la comunidad. Y la integridad es un elemento de la libertad. Y acá, solamente sin quererlos cansar, y gracias por su paciencia, la justicia abierta, esto son frases obvias, pero que sea recalcarla, porque fortalece la democracia y la defensa de los derechos humanos, promueve la transparencia y el control de las políticas públicas en general, porque nosotros nos debemos a la comunidad, y por lo tanto es la comunidad, el pueblo llano, el que construye el valor público de un poder judicial. Hay una discusión antiquísima de 200 años en Hamilton, este constituyente norteamericano, y la pregunta era, ¿por qué los jueces, cuál es la naturaleza jurídica de un poder judicial? Y Hamilton, en esta discusión que tenía con otros constituyentes norteamericanos en esa época, decía, porque los verdaderos guardianes de la soberanía popular no es el gobernante, decía Hamilton, no es el parlamentario, es el poder judicial. Los jueces y juezas tienen un rango constitucional, no legal solamente. Son ellos los que deben garantizar el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad sexual, a la libertad económica. Y por eso existen estos tribunales constitucionales en toda América Latina. E incluso en el caso de México, ¿cierto?, la propia Suprema Corte que tiene facultades constitucionales. En Chile tenemos un tribunal constitucional que también hace muy poco
en un fallo brutal, brutal, y enhorabuena, la hija del expresidente Allende, que ustedes conocen, fue destituida como senadora de la República hace un mes, justamente porque faltó a la Constitución. Y fueron los jueces, que después de 30 años de ser senadora de la República, hijo de un gran presidente de Chile, Allende, la destituye. ¿Por qué? Porque se demostró lo mismo de Hamilton hace 200 años. La soberanía debe ser resguardada y custodiada por los jueces y juezas. Si hubiera sido resolución de un parlamento, de un gobierno, seguramente no habría recibido esa sanción. Seguramente en el tráfico, naturalmente la discusión política podría haber sido perdonada, pero el Tribunal Constitucional falló por la destitución en una resolución inapelable y se despidió del Senado de la República hace 2 semanas, porque se ejerció el Poder Judicial como garante y custodio de la soberanía popular. Es un claro ejemplo de justicia abierta. Debo decir que el Tribunal Constitucional, en su rendición de cuentas de su presidenta, señaló en el primer párrafo, se refirió a la justicia abierta y tomó como concepto de justicia abierta el que hemos visto hoy día en esta conversación. Como un diálogo, lo dice claramente la presidenta del Tribunal Constitucional y cita esta definición. Y en virtud, y enhorabuena, me alegré mucho porque efectivamente aplicó este principio de rendir cuentas, porque los únicos garantes de la soberanía popular es el Poder Judicial. Además, mejora la economía, ¿cierto? Empodera la misión de las instituciones, la justicia abierta, incrementa los niveles de confianza y construye honor social y valor público. Y aquí solamente lo que dije al principio, cuando hablamos de justicia abierta no es una meta. Por eso la declaratoria de justicia abierta, que fue testigo efectivamente de Durango, de Baja California, del Estado de México, de Monterrey, etcétera, no es una meta, es un camino permanente. Es como la democracia no es una meta. La democracia se construye todos los días, pero si nos descuidamos podemos retroceder al origen incluso de la humanidad. Podemos volver nuevamente al estado de la debacle y de la confrontación. Por eso la justicia abierta hay que avanzar como un gran peregrinaje, como un camino que está siempre abierto. Aquí algunas solamente las instituciones en el mundo que están avanzando ya en temas relacionados con justicia abierta, e incluso en el Reino Unido, en Italia, en España, en la India, en Ecuador, en Perú, en Brasil, México, para qué hablar, Honduras, ya el año pasado, el 15 de septiembre, dio a conocer su política de justicia abierta. Costa Rica, en el año 2018, que fue la primera política, y ya México está avanzando en 9 estados en declaratorias de justicia abierta, y esperemos que sigan avanzando hacia política de justicia abierta, sin duda. Los fundamentos, la red de Brasil, que ustedes bien conocen, los principios Bangalore a propósito de la integridad y la prioridad, la Cumbre Judicial Iberoamericana de Quito 2018, San Francisco de Quito. En esa cumbre judicial se señaló que todos los poderes judiciales, y estaba también México, se comprometen a implementar políticas de justicia abierta. Ahora habrá otra cumbre en República Dominicana, en mayo, donde también se abordará nuevamente este concepto de justicia abierta. La alianza de gobierno abierto es otro fundamento, la Agenda 2030, el acceso a la justicia sobre el objetivo 16, la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Americana, el Pacto San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con esto quiero decir en conclusión que la justicia abierta llegó para quedarse. Ya hay una red internacional de justicia abierta. México está avanzando a pasos agigantados en esta velocidad. Durango ya tiene una declaratoria de justicia abierta. Ahí estuvimos con Adrián, con los magistrados, ¿cierto? Con Karin, con todos quienes están presentes acá. ¿Y ahora qué viene? Elaborar y avanzar hacia la política de justicia. Es decir, cómo vamos a hacer la bajada en materia de transparencia, en materia de participación y en materia de colaboración. La idea es que cada magistrado o magistrada, que cada funcionario del Poder Judicial tenga claro que todo lo que hace cotidianamente debe traducirse en la construcción de valor público, es decir, un servicio de excelencia que da resultados y que construye confianza. De eso se trata esta figura, porque al final del día, el Poder Judicial es el garante de la democracia.
no solo de la justicia, sino por sobre todo de la democracia. Sin justicia no hay democracia. Y además, cuando no hay justicia, lo dicen algunos autores también, desaparece la paz social. Y aquí vuelvo a esta noción románica. La noción del tribuno, del tribunal, justamente es cuidar la tribu. Y sobre todo aquellos que no se ven, a los invisibles. Por eso que antiguamente los tribunales, perdón, en la noción románica, la silla se llama tribunales, la silla. Y por lo tanto, el juez estaba sentado en una altura superior al promedio. Por eso que en los tribunales, que simula incluso una iglesia, muy parecido a la figura de una iglesia, hay un estudio muy interesante de una autora de Esther Kaufman, que hace una investigación sobre la forma en que se ordena el tribunal, que es una iglesia. Se sienta en un estrado superior al resto. ¿Para qué? Para poder ver sobre todo el que está al final del espacio público. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Peter. La verdad, muy clara, justamente lo que estamos hablando del tema. Y también los ejemplos que nos has dado creo que son de muchísima utilidad. Luego a veces nos hemos perdido en nuestro lenguaje técnico de abogados y abogadas, que muchos de los que estamos aquí pues lo sabemos y es parte de lo que también tenemos que combatir como servidores y servidoras públicas, así como académicos y académicas. Aquí créeme que te acompañamos y están distinguidos catedráticos de nuestra Facultad de Derecho. Y también, bueno, aprovecho y hago aquí un paréntesis para saludar a Randy, que al igual que al doctor Adrián Alcalá, pues bueno, ellos fueron unas personas y unos servidores públicos muy distinguidos en tema de transparencia, quienes formaron parte del extinto INAI, pero sin duda que toda su experiencia ha venido a abonar a todos estos temas que hoy estamos platicando. Entonces, pues yo abriría el micrófono por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle al doctor Peter Chat. Si quiere levantar la mano a través del chat. Mm. Bueno, lo obligado. Bueno, por favor, Carla, adelante. Carla, Bueno, yo creo que más que una pregunta es una aportación. A mí me parece muy interesante esta visión que tiene respecto al tema del lenguaje, puesto que también, evidentemente, cuando utilizamos un lenguaje muy especializado, dejamos de lado la comprensión, evidentemente, pues de personas que no tienen una formación jurídica. Y creo que en ese sentido el argot se ha vuelto o debería de aperturarse más. Me pareció muy interesante cuando hablaba usted acerca de cuidar a la tribuna y creo que forma parte, este mismo lenguaje genera como esta apertura, ¿no? Al entendimiento y a la comprensión justamente de los temas que tienen que ver con la justicia, con un tema de justicia abierta. Entonces, pues muchas felicidades, muchas gracias y pues bueno, le cedo la palabra a alguna de mis compañeros. Gracias, Randy. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Igual, ¿no? Lejos de hacerle una pregunta a mi gran amigo Peter, solo es abonar un poquito a todo lo que él mencionó. A veces se nos olvida en nuestra actividad cotidiana que al final de cuentas nosotros también somos ciudadanos, ¿no? Desde la trinchera de funcionario público, desde la trinchera de juzgador, por llamarlo así, independientemente de cualquiera de las posiciones que se tenga, siempre debemos tener presente que somos personas y detrás hay, o enfrente hay personas también, y son personas que tienen necesidades. A veces se nos olvida que cuando van a una institución que imparte justicia, ellos no quisieran ir, o sea, van porque tienen un dolor, tienen un problema y quieren que las personas los ayudemos. Entonces, o sea, que las autoridades les ayuden, les apoyen. Yo tuve oportunidad de ir aquí a una comunidad maya, se me acercó en un programa que el excomisionado y buen amigo Adrián impulsó mucho, que es el Plan Nacional de Socialización del Derecho
de acceso a la información o el plan DAI, íbamos a las comunidades precisamente a impulsar cómo a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pueden solventar una problemática. Bueno, la persona tenía un problema, que perdió a su hermana, estaba desaparecida, tenían 2, 3 meses que había sucedido ese hecho. Eso sucedió aquí en Quintana Roo. El vehículo de la hermana aparece en Campeche, detienen al conductor, pero la persona me dice, no sé hablar español, iba con una persona que le estaba ayudando a traducir, dice, me ven con vestimenta de pueblos originarios, humilde, mujer, y las autoridades de la fiscalía nada más no me ayudan. Y ya hoy ya van a soltar a la persona porque me dicen que quien debe imponer la denuncia por el vehículo tiene que ser la dueña, no puede ser ni la hermana. Entonces, ¿cómo a veces un escenario de situaciones que puede ser solventada de manera muy fácil, considero, a veces se nos olvida que como funcionarios públicos nos debemos y debemos estar siempre atendiendo a la persona más necesitada, ¿no? Hoy, la agenda de justicia abierta que bien Peter nos está platicando y que siempre está impulsando, nos lleva a ese camino, ¿no? O sea, de ponernos nuevamente nuestro uniforme de personas, de ciudadanos, que nos debemos a la sociedad, intentar ayudar siempre a las personas necesitadas, ¿no? Bueno, y Peter, ¿no? Como siempre, es un gusto escucharte, ayudar que reflexionemos siempre en cómo deben suceder y deben estar las instituciones hoy en día. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, Randy. Por eso les decía que estamos entre expertos. Levantó la mano Luis Fernando y después Adrián. Buenas noches para todos. Buenas Em, noches. yo soy un estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad de Antioquia en Colombia y estaba escuchando las palabras del señor Peter y a propósito de ese enfoque que él da sobre la necesidad de utilizar un lenguaje claro en el momento de abordar situaciones judiciales, estuve pensando mucho en el ejercicio que hace aquí en Colombia la JEP, la Justicia Especial para la Paz, eh, hablando en un contexto marcado por el conflicto armado en Colombia y recordé algunas de las sesiones, están disponibles en Facebook, sobre em, los juicios en los que participan las víctimas del conflicto armado y los victimarios. Y muchos de los casos que se presentaban eran sobre familiares de personas asesinadas, conversando con miembros del ejército que en su momento, a partir de una orden, decidieron hacer lo que hicieron, matando a personas, haciéndolas pasar por grupos armados, por ser miembros de grupos armados. Entonces, eh, a diferencia de lo que uno normalmente presencia, no sé, por ejemplo, en la televisión o lo que uno ve en los juzgados, donde se hace un ejercicio, digámoslo así, un poco frío o formal, creo que la JEP hace una apuesta distinta y va de la mano con lo que decía el señor Peter a propósito de entrar en contacto con la comunidad y con las personas que están viviendo ese proceso de reparación. Entonces, ese enfoque precisamente permite tener una discusión o un diálogo, mejor dicho, entre el derecho y una materia como la psicología, una disciplina como la psicología, porque precisamente esa percepción sobre justicia, las personas la pueden al menos sentir un poco más y vivirla y creerla a partir de pues estos ejercicios que se hacen, por ejemplo, llorando, diciendo palabras a propósito de lo que hicieron las personas pues, que perpetraron los ataques y cosas así por el estilo. Entonces creo que en este sentido el derecho sale como de un contexto
donde simplemente se trata de una formalidad establecida por la ley para dar cabida como al sentimiento, ¿cierto? Algo muy importante que hace parte de un ejercicio catártico, de desahogo, de poder sacar afuera todos estos sentimientos acumulados y que precisamente permiten abarcar de una forma más integral, desde mi perspectiva, este sentimiento de justicia. Y creo que este concepto que el profesor Peter plantea también puede relacionarse con un lenguaje claro, pero también algo que las personas puedan percibir como más, o sea, un poco más de tacto con situaciones que son tan delicadas. Y de hecho, viendo las noticias, pues sobre México, es pues terrible la situación que se está presentando a propósito de los encuentros de personas que pues bajo ciertas promesas de trabajo llegaron a lugares donde terminaron asesinadas. Y creo que Colombia en ese sentido, pues, y lastimosamente, porque la situación es terrible, puede servir como un punto de referencia para poder abordar este tipo de situaciones, porque ante todo se está tratando con seres humanos dolientes y sintientes que también requieren de la mano, por ejemplo, el derecho con la psicología, de recibir un trato integral y más digno. Y muchas gracias a todos por este espacio. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Si me permites, Karen, agregar algo que Claro, me parece interesante de Luis Fernando. Bueno, Colombia es un claro ejemplo de justicia transicional, ¿no? Que tiene estos 4 elementos: justicia, verdad, reparación y no repetición. Y aquí yo me acuerdo en una oportunidad tuvimos un debate interesante en la Cumbre de las Américas con una colega argentina y teníamos una legítima diferencia. Ella me decía que el lenguaje es información y argumentaba muy bien. Yo participo de otra corriente, que el lenguaje es emoción. El lenguaje es emoción. ¿Y por qué? Porque las palabras son el vestido de las emociones. Las palabras son el vestido de las emociones y tienen símbolos esas palabras. Esos símbolos son las letras. Y además no solo eso, también tienen sonido. Cuando yo le digo a alguien, usted es culpable, puedo decir, usted es culpable. Son 2 formas de sentir la sentencia. Es decir, la emoción tiene, las palabras no solamente son símbolos escritos, el lenguaje también tiene un sonido. La música es un lenguaje. Y por lo tanto, cuando compartimos información, estamos también comunicando emociones. Y ya lo decía Rousseau. Rousseau decía claramente que la justicia es es una emoción del corazón iluminado por la razón. Pero hay una percepción. No sé si usted, a veces uno conversa con los niños, que son nuestros grandes maestros. Los niños no saben derecho penal, no saben derecho civil, no saben derecho electoral, pero sí saben perfectamente qué es justo y qué es injusto. Y eso tiene que ver con la sensación de la emoción. A veces hay imputados, y los he visto, que la sentencia les es adversa, pero no obstante el trato, el camino, o sea, el proceso fue respetado en todas sus garantías. Y él siente la emoción de que fue tratado justamente. E incluso la sentencia adversa también fue justa, como el caso de Colombia, como el caso de Guatemala, como el caso de los grandes problemas que hemos tenido conflictos armados en América Latina. Entonces, el lenguaje es tremendamente importante y el lenguaje no es solamente información. El lenguaje es emoción, es experiencia, es conocimiento, es pensamiento también. Y es por eso que, como dice un gran biólogo chileno, dice, ¿qué nos mantiene unidos? ¿Qué nos hace seres humanos? Es el lenguaje, es el lenguaje. Por eso que cuando partimos del concepto de justicia y libertad decimos que es un diálogo, y ese diálogo tiene todos estos elementos. Y es un diálogo que además debe ser transparente. Y Hannah Arendt lo dice en una de sus obras. Cuando nosotros conversamos con el otro, lo tiene claro, ¿no? Que cuando uno dice Hannah Arendt conversa con otro, cuando tiene la certeza o la sospecha a lo menos que el otro le está diciendo la verdad, le está diciendo la verdad. Cuando uno conversa con alguien que miente todo el tiempo,
mejor no establecer diálogos. Los diálogos se construyen desde la verdad. Por eso el primer pilar de la justicia abierta es la transparencia como sinónimo de verdad, como lo señala el fallo Efraín Mámaca versus Octavo de Guatemala. Adrián. Gracias, Peter. Gracias. Gracias. Bueno, con su permiso, trataré de ser muy, muy sintético en honor a la plática que estamos teniendo, además porque ya es el tiempo está sobre encima. Y a mí me gusta hablar y hace mucho que no hablo en algún foro. Bueno, primero reconocer al doctor Alan y a la magistrada, la maestra Karen Flores por la organización de este evento, que es de la mayor relevancia, y no solamente para las personas impartidoras de justicia, sino también para nosotros, para los justiciables, como dice Randy, porque pues todos finalmente somos personas y los derechos humanos se deben de respetar. Saludarte, mi querido peregrino mayor, hasta Santiago de Chile, pasando por Chetumal, aquí con Randy, por supuesto en Durango. Y a ver, yo creo que nosotros crecimos en un mundo en donde más pensábamos que era mejor. Al menos yo cuando fui pasante me decía, no, es que métele más argumentos, es que ya no puedo meterle más argumentos, ya mi cabeza me dio, no, pero es que métele más. Entonces redundabas y redundabas y redundabas. Pero hoy nos estamos dando cuenta que gracias a este peregrinaje por la justicia abierta, esta cruzada que encabeza Peter y que también celebro que Durango haya implementado la declaratoria, pero que hace falta también la política, pues esté dando precisamente porque lo que creo que hoy tenemos que vencer es ese abogañol que dice la comisionada del Info de la Ciudad de México, en donde hablamos con palabras muy rebuscadas que hasta a veces nosotros ni sabemos qué es lo que estamos diciendo. Así como el doctor nos dice, oye, tienes un problema en el esófago, tienes un problema que a lo mejor en la receta te lo ponen de otra manera, así nosotros como abogados tenemos que decirle al justiciable cuál es el problema, cuáles son las expectativas. Y lo que yo siempre he reconocido, ustedes como personas juzgadoras y que hoy están inmersas en un proceso judicial muy complejo, innovador en México, ustedes resuelven y transforman situaciones de vida. No tiene que ser el gran caso del contrato de miles de millones de pesos, no tiene que ser a lo mejor el caso de una persona muy famosa políticamente o relevante social. Las personas que tienen la necesidad, como decía Peter al principio de su plática, de acudir ante un juzgado a presentar una demanda porque a lo mejor la señora no está recibiendo lo correcto por el pago de la renta de un departamento, de una vivienda, etcétera, o porque le están aplicando de manera injusta un cobro por algún pagaré y que se hicieron definitivamente exorbitante el pago de la deuda. Finalmente ustedes transforman vidas, ustedes transforman realidades. Repito, cada persona que acude transforma vidas y transforma realidades. Y ustedes están haciendo hoy, la verdad, en este proceso, las candidatas y los candidatos, una labor que ahora sí que el fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin? Hacer justicia. Ustedes, empeñando el decálogo de Couture, hacen justicia cuando encuentran un conflicto entre el derecho y la justicia, deben de luchar por la justicia y ustedes hacen justicia. Y una forma de llegar a la justicia es precisamente hablando con claridad. Lo que buscan, en palabras de Peter Sharp, lo que buscan las resoluciones o el efecto útil de las resoluciones es llegar a esa verdad. Es llegar a la verdad jurídica, a la verdad material, con base en los hechos. Y eso se llega precisamente con un lenguaje claro. El camino no es fácil, el camino es difícil, pero ya existe voluntad en Durango. Entonces, yo les invito de verdad a que pasando este proceso se pueda implementar los mecanismos hacia una justicia abierta. Finalmente, lo que buscan pues las resoluciones es llegar a la verdad, tener memoria para evitar que sucedan casos en donde pues obviamente existe una distorsión precisamente de la ley. Yo sin más quiero reconocer el esfuerzo que se hace y bueno, que nos vayamos después de este seminario, que al menos con esta plática, pues obviamente con una lección que sería llevarnos como un compromiso. Ustedes obviamente, yo no soy quien para obligarlos, para forzarlos, pero sí con la reflexión de, de ya pavimentar el camino hacia un proyecto y que sea realidad un proyecto de justicia abierta.
El camino no es fácil, pero vemos los resultados que Peter ahorita mostraba en Panamá, en Chile, en varias partes de este país, perdón, en Costa Rica, en varias partes precisamente de la región. Creo que México no debe ser la excepción. Tienen excelentes perfiles, tanto de mujeres como de hombres. Y creo que el compromiso, sin saber la reforma judicial, es eso, buscar una justicia abierta. Yo he visto a los candidatos y a las candidatas salir a las calles y dicen, es que me topo con personas. Bueno, eso que están ahorita ustedes recuperando, eso, como decía Peter, lo tienen que llevar y no hay mejor camino que sea a través precisamente del diálogo, de la justicia abierta. Con esto concluyo. Cuando empezamos a dar este camino aquí en México, decía varios juzgadores y juzgadoras, decían, es que, a ver, yo no puedo abrir todo el poder judicial. No se trata de abrir todo el poder judicial. Se trata de también cuáles son las necesidades del justiciable, cuáles son las necesidades que se tienen y que también la gente conozcamos, porque los poderes judiciales también tienen necesidades. Si nosotros no sabemos cuáles son las necesidades de ustedes como juzgadores, difícilmente podremos también estar en la misma sintonía. Y esto se trata de un engranaje, de un diálogo circular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues finalmente yo me robo un minuto nada más para preguntarte, Peter, en el sentido de, ahorita ya lo mencionaba Adrián, con relación al contexto que vive México actualmente, ahorita justo nos encontramos en un tiempo de campañas, tanto para la elección de juzgadoras y juzgadores a nivel federal y próximamente en muchos estados inician las de las entidades. Entonces, bajo este nuevo esquema de elección, de juzgadoras y juzgadores, ¿cuál es el panorama que tú vislumbras con relación a justamente a transitar de manera, si va a ser viable, si tal vez esto se constituya como una pausa, porque como ya lo decían ahorita, pues ya hay antecedentes y México empezaba a incorporarse y algunas entidades también, pero bajo este nuevo esquema de elección, ¿qué visualizas o cuál pudiera ser la reflexión que va encaminado con este procedimiento, con este nuevo esquema, perdón, pero con lo ya han dado y hacia dónde tenemos que ir también, transitar? Sí, yo creo que lo que está pasando en México es un verdadero laboratorio de cómo ejercer la función jurisdiccional. Hay incertidumbres, hay miedo seguramente, hay disconformidad también, hay que decirlo, ¿no? Pero yo me quiero quedar que el punto ya está instalado, ya es un hecho la causa. Y cuando te tiran limones hay que hacer limonada, y de la buena limonada. Entonces, en esta nueva limonada, que sea la mejor limonada del mundo. Y como bien decía Adrián, y luego conversó también con Randy y con varios colegas en este último tiempo, que si logramos o si logran ustedes transformar este proceso democrático en un espacio para avanzar hacia la justicia abierta, es una oportunidad. Los japoneses tienen un símbolo que significa lo mismo, es el mismo símbolo que significa dos cosas, crisis y oportunidad. Hoy estamos en una crisis en toda América Latina en el acceso a la justicia. México eligió un camino distinto, elección democrática de 1.600 jueces, de 9 magistrados de la Suprema Corte, además un tribunal de disciplina, etcétera, que es un mecanismo distinto. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero sí podemos controlar de que el resultado sea, en mi opinión, ser una tremenda oportunidad para avanzar hacia la justicia abierta. Porque la justicia abierta tiene un elemento que es la participación de la ciudadanía. Y aquí hay una oportunidad. Confío en que se elijan las y los mejores, sin duda, pero además un proceso siempre en construcción. Yo creo que a partir de este proceso es una oportunidad para avanzar hacia una política de justicia abierta. Y cuando se avanza con política de justicia abierta, el caso que yo vivía en Costa Rica, el caso que vivía en Honduras, como lo vivía en Chile, elaborando política de justicia abierta, es que al principio es un camino muy difícil. Hay dos garantías. La primera garantía es que no lo van a pasar bien. Y la segunda garantía es que es un camino hermoso, hermoso total. Cuando yo fui a Costa Rica, esto de hablar de justicia abierta, de participación social, era un desafío tremendo, porque tiene tres elementos la política.
el Poder Judicial, la academia, la universidad, por eso es importante darle a la academia, que es muy importante, y la sociedad civil, los tres actores. Al final del día, Costa Rica, que tenía un 24% de aprobación ciudadana, después de implementar la política pasó a un 49% de aprobación ciudadana. Lo mismo está avanzando cómo combatir la corrupción judicial en Honduras, y están avanzando en esa dirección. Entonces, yo creo que hoy, dado los hechos, transformemos esta realidad en una oportunidad para avanzar hacia un espacio, una justicia abierta, empoderada, y que instale en el centro al ciudadano, al habitante, al mexicano y mexicana. Yo creo que es una oportunidad que está hoy día abierta, y yo agradezco esta conversación, este foro, porque creo que este foro se instala en el camino correcto. Y confío que México va a instalar a muy buenos jueces y juezas en este nuevo proceso, pero la idea es que así como cambia el modelo de nombramiento, también se cambia el modelo de enjuiciamiento. Y ese nuevo modelo de enjuiciamiento, porque no podemos, como el gato pardo, cambiar todo para que todo siga igual. Hay que tomar una nueva doctrina, no solamente un nuevo mecanismo, porque este es un nuevo mecanismo, pero no sabemos si es una nueva doctrina. Tomemos esta nueva doctrina con este nuevo mecanismo. Y esa nueva doctrina es la justicia abierta, que México, en la Cumbre Judicial Iberoamericana del 2018 en Quito, se comprometió a recorrer, pero que aún no ha recorrido. El tema está abierto y es una tremenda oportunidad. Muchísimas gracias por abordar este tema tan interesante. Yo la verdad agradezco también a todos y a toda su presencia. Y antes de concluir, pues le cedería el uso de la voz al doctor Alan Arroyo. Sí, gracias, magistrada. Pues de manera muy breve, ya para no abusar del tiempo de todas y todos, pero pues desde luego estamos entre amigos y como dijo la magistrada Karen Flores, entre expertos. La verdad que además de escuchar a Peter, siempre es un deleite aprender del maestro Adrián Alcalá, desde luego de Randy, expertos en materia de transparencia. Aquí hay también estudiantes de doctorado y profesores y alumnos de licenciatura, tanto de México como de Colombia. Creo que este es un tópico que nos puede llevar a muchas oportunidades en el futuro cercano. La justicia abierta es un gran desafío para la gobernanza democrática, pero como lo decía Peter, supone este espacio comunitario por virtud del cual también, recuperando sus palabras, que me parece muy interesante, en donde si podemos transitar del ágora al ágape, sin duda alguna podremos mejorar el Estado de Derecho que en América Latina, y como lo reporta el World Justice Project, esta organización internacional con la cual trabajó de la mano el INAI, con la cual siguen trabajando también codo a codo los poderes judiciales de estados como el nuestro de Durango, con el liderazgo de la magistrada Karen Flores. Pero vamos, no miente el índice de Estado de Derecho en América Latina al momento de evaluar y de observar que en nuestra región son más los países que caen que los que mejoran, y que desde luego la justicia abierta puede y debe ser también un poderoso insumo, una poderosa herramienta para revertir este estado de cosas. Aquí está también como una participante activa de nuestro grupo de investigación la maestra María Eugenia Campos Zavala, que en sus redes sociales, y más allá de si somos católicos o no, de si profesamos alguna religión o no, creo que podemos coincidir en que el Papa Francisco fue un gran líder humanista. Y ahí la maestra, aquí presente, la maestra Maru Campos, mencionaba cómo el Papa Francisco enfatizó que el servicio a los demás es un deber fundamental para las y los cristianos, pero yo diría para todas las personas, en este sentido de construcción y de diálogo al cual también se refería Peter. Y por eso es que me pareció muy atinado que nuestro excelente expositor, a quien le reitero mi agradecimiento a nombre de todo el grupo de investigación y de la red que tenemos con la Universidad de Antioquia en Colombia, haya podido empezar con esta memoria del Papa Francisco. Insisto, más allá de si profesamos o no alguna religión, creo que fue un gran líder y un gran luchador social, del cual podemos y debemos aprender también mucho en términos de esta justicia abierta. Entonces, en ese sentido iba la reflexión final. Ojalá que no sea el último de los diálogos que sostengamos, y que de manera virtual o de manera presencial
pronto sigamos encontrándonos para entre todas y todos poder seguir construyendo la justicia abierta, magistrada. Muchas gracias, doctor. Pues sin más, y antes de concluir, nada más los que estamos aquí, si nos regalan una foto, porque luego podemos salir hablando unos y no, para nuestras redes sociales. Listo. Pues de nuestra parte sería todo. La verdad, agradecer la excelente exposición, Peter, y pues como decía ya el doctor Alan, esperamos contar con ustedes de nueva cuenta, con los expertos también que estuvieron hoy aquí, doctor Adrián, Randy, y a todas a las catedráticas y catedráticos de la facultad, pues gracias por este tiempo, sin duda un tema muy, muy interesante, y a las y los estudiantes, pues gracias por dedicar también una hora pasadita a este conversatorio, a estos diálogos. Pues hasta luego y gracias de nueva cuenta, Peter. Muchas gracias, Karen, Adrián, Randy, María Eugenia, Carla, Pablo, Alan. Muchas gracias a todos, Martín, a todos, a Patti, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, saludos. Hasta Gracias. luego, Buenas tardes. bye. Exacto. Buenas Felicidades. tardes. Felicidades. Gracias. Bye. Felicidades. Felicitaciones.